Pasó banda, ¿qué pasó? Aquí saludando a su amigo Pepe. Oiga banda, ¿qué creen? Ya llegó por ahí el Spro, ahorita se los voy a enseñar. Ya tengo por aquí, miren, la UFI la tengo desarmada. Ya para montar por ahí. El Spro, miren, ya nos llegó. Es uno marca Meroca de 9 velocidades. Entonces, está bien. Ay, luego cayeron 9 velocidades banda, así que pues, está bien banda. La verdad es que yo lo esperaba más corriente. Pero la verdad es que llegó más o menos bien. Este viene remachado, amigos, miren. Viene remachado de la parte de atrás. Hay algunos que traen tornillos, este no, este viene remachado. Bueno, pues ya está listo, banda. Ya está nada más para montar el rin, que ya está enradiado. Lo vamos a montar a la UFI. Por ahí un camarada me preguntaba sobre cómo montar esta masa a la bicicleta. Miren, cuando viene la masa nueva, amigos, en la bolsita viene esta tipo arandela. Miren, viene este tipo arandelita que hay que poner pues aquí, ¿no? Hay que poner aquí. Yo le puse el Spro hace rato, se lo medí el Spro y queda flojo, banda. A la hora que se lo ponen queda flojo y la parte de arriba no alcanza a apretar. Entonces este es como vamos a decir que será como un espaciador, ¿no? Un aumento que hace que la rosca agarre bien el Spro. Entonces mira, esta es la rosquita que le debes de meter adentro, amigo. Ahí está, mira, para que te quede bien. De la parte del UFE, amigos, pues ya está, que también miren, ya le desmonté el rin. Ya este es el rin original que traía, ¿va? El rin originalote. Y pues bueno, aquí está, miren, aquí está la parte del UFI. Fíjense que he visto muchos comentarios, amigos, sobre de que, oye, es que la parte de atrás del UFI viene bien abierta y pues no entra, no, esta parte, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver, amigos, si en realidad no entra, si el ring queda centrado, si le falta un poquito. Hay muchas personas que dicen, oye, no cierres el cuadro porque se puede echar a perder. Y la verdad es que sí, amigos, puede que a la hora de cerrar el cuadro lo puedan fracturar, ¿verdad? Entonces, acuérdense que es aluminio, entonces pues lo pueden fracturar y adiós bicicleta. Entonces ahorita vamos a ver, amigos, vamos a montar primero la llanta allá al ring. Le vamos a montar también el Spro que está por allá. Y pues vamos a ver qué onda. Ahí para que si tienen alguna duda, pues por aquí me dejen también los comentarios, amigos. Ok, amigos, pues ya lo tenemos por acá, miren. Ya lo tenemos por acá. La verdad es que está bien, está ligero. Se ve de muy buena calidad. Es de 9 velocidades. Por aquí tengo la parte de arriba para apretarlo. Miren, ay caramba, esta es la parte de arriba de la rosca. Es marca Meroca, banda. Chéquenle, ahí está. Entonces vamos a montarlo. Este banda tiene una forma de entrar aquí a lo que es la masa, ¿verdad? Tiene por aquí, miren, si se fijan donde está el letrerito, aquí tiene como un tipo, una jorobita más chiquita. Igual la van a hacer coincidir con esta, miren, este también tiene otro. Entonces buscan el canal más chiquito y lo ponen junto con el Spro. Miren, ahí entró solito, entró facilito, miren, ahí está. Miren, lo que quiero que vean es esto. Si yo le quito esta arandela, amigos, sí va a entrar, pero a la hora de montarlo, amigos, a la hora de montarlo va a quedar flojo. Miren, déjenme les pongo las demás para que más o menos se den una idea de cómo va a quedar. Vamos, déjenme encuentro el chiquistriquis, que no lo veo. Acá está, miren, aquí está. Sí, deben de poner mucha atención aquí, amigos, porque si lo meten mal, pues lo pueden dañar, ¿verdad? Entonces pongan mucha atención. Atención. Ahí está, miren, ahí quedó. Esta es la que trae la rosquita ya para cerrarlo. Antes de que pongan esto, banda, ahorita es como ejemplo. Antes de ponerlo, acuérdense de ponerle grasita. Para que a la hora de que lo quieran sacar otra vez, no se les vaya a poner difícil. Miren, aquí ya, banda, ya casi llegó casi se terminó la rosca. Entonces vamos a darle hasta donde apriete. Miren, fíjense, banda, no sé si alcancen a ver que le queda juego, ¿verdad? Y ya casi está todo apretado, miren. Entonces miren, ahí está el juego, miren. Este juego, banda, no debe de quedar este juego, miren. Ahí está, incluso se escucha que hay mucho juego. Entonces para eso, banda, es esta arandela espaciadora, miren.
para montarla en la parte de abajo de la masa y pues poner encima el Spro. Vamos a colocarlo otra vez. Esta banda pues la pueden conseguir también en Temu, ahí la compré. Me costó creo que 20 pesos parece. Y la verdad es que hace un paronón, banda. Un paronón. Ok, entonces vamos a poner primero, amigos, la arandelita. Ok, banda, miren, ya entró. Acuérdense siempre estos canalitos, banda. Estos canalitos que ven aquí, estos van hacia la parte de arriba, ¿verdad? Entonces vamos a meterlo. Hay que buscar la entrada. Ahí está, miren, ya entró. Que entre suavecito, ¿verdad? Ahora vamos a montar el Spro. Igual como les dije hace rato, también tiene una forma de entrar. Busquen la parte más pequeñita, el canal más pequeño, y apúntenlo al canalito más pequeño de aquí de la masa. Ahí está. Listo. Ahora las que siguen, igual también esta hay que buscar el canal más pequeño, que es este que está aquí, miren, este, y lo redirigimos con el canal más pequeño. Y también este, aquí está, miren, todos tienen un canal pequeño, banda, que va a entrar suavecito, suavecito, suavecito. Y por último, la rosquita, va, para que selle bien, que quede bien agarrado. Este también, banda, acuérdense de antes de montarlo, ponerle un poquito de grasita, para que a la hora de sacarlo otra vez, si lo quieren sacar, no se les vaya a poner tan difícil, amigos, ¿verdad? Miren, esto que yo hago, amigos, no necesariamente es como se debe de hacer, ¿sale? Porque de repente sí salieron algunos comentarios ahí. Yo no soy mecánico, banda, yo soy un simple, ¿cómo se puede decir? Me gusta pues esto de las bicicletas, entonces no necesariamente como yo lo hago lo tienen que hacer. Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchos tutoriales, hay mucha gente preparada que ve estos videos, yo de verdad lo respeto mucho. Gente preparada, gente que sabe de bicicletas. Yo pues respeto el trabajo de cada quien, ¿verdad? Entonces igual ustedes yo creo que deben de tomar la mejor decisión. Si lo hacen así, no lo hacen así, si la llevan con un mecánico. No sé, ya es cuestión de cada quien. Pero yo, banda, a mí me gusta arreglar mis cosas, ¿verdad? A mí me gusta arreglar mis cosas porque pues he tenido la posibilidad de enseñarme poco a poquito, banda. Entonces, pues bueno, esa es una ventaja, ¿no? Que ya no tengo que ir a buscar un mecánico para que me arregle mi bicicleta. Entonces, otra vez, no es necesario que lo hagan como yo lo estoy haciendo, pero es una forma de hacerlo, amigos, ¿sale? Entonces vamos a apretar ahorita el Spro y seguimos. Ok, banda, ya lo apreté, miren. Yo lo apreté, banda, con estas pinzas de presión porque la verdad es que no tengo perica, ¿verdad? Pinzas de presión, lo agarré y bien ajustadito. Traten de darle también no hasta a tope porque también lo pueden barrer. Y barriéndolo, banda, caminó. Entonces tengan mucho cuidado, banda. Vamos a montar la llanta, amigos, al otro ring. Vamos a desarmarla, vamos a pues por ahí a sacar el aire. Fíjense que les quería mostrar algo, banda. Esta llanta trae una espina, hace rato se la vi. Bueno, desde la otra vez, desde la semana pasada se la vi, pero bueno, no se la había querido sacar. Mira, aquí trae una, aquí me lo trae una y traía otra. Miren, esta está mamaluki, miren, esta sí está para chuparse los dedos. Ya se la saqué, banda. A ver, vamos a ver si no se baja. Pero bueno, ahorita la vamos a desarmar y ya nos vamos a dar cuenta ya que la montemos. Y no la reventamos antes, amigos, la reventamos antes para asegurarnos de que la llanta está bien. Ahora vamos a sacar el aire. Banda, esta sí le voy a poner las llaves para sacar la rueda porque esta sí está durita, está como más ajustada. Entonces pues mejor le vamos a meter ahí para no pachurrarnos las manos, los dedos, porque se siente chulada, banda, cuando uno se aprieta los dedos con estas llantas. Entonces pues mejor con la llave, mejor con la llavecita para no lastimarnos las manoplas. Esto, banda, traten de ustedes, si tienen guantes, usen guantes, porque sí, de verdad se da unos chingadazos, unos recios. Nada más, pues yo la verdad no tengo guantes, no he conseguido ningunos. Entonces, pues bueno, miren, aquí está el rin, banda, también aluminio, rin original de la Ufi Brown. Banda, yo se lo pensaba poner a la otra masa, pero pues no le queda, es bien diferente, aunque sí se saca todo.
pero es diferente la medida. Entonces pues bueno, aquí está. Estos yo creo que vamos a ver si por ahí los financiamos, a ver qué hacemos con ellos, para con la lanita que le saquemos meterle otras cosillas a la UFI. ¿Vale? Acuérdense siempre antes de montar la llanta, banda, hay que ponerle su corbatona. Esta es la corbata, banda, miren. Esta es la corbatita. Esta les va a ayudar, banda, a que su cámara les dure un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Vamos a sacar la cámara y vamos a montar la llanta. Esta gira para acá, entonces creo que está bien. A ver, vamos viendo. Estas llantas, banda, por lo regular tienen una marca donde dice para dónde giran. Miren, aquí está. Esta gira, si la ponemos así, banda, gira hacia acá. Entonces la llanta va así. Igual también se pueden guiar por el dibujo, banda. Aquí en el dibujo se ve. Vamos a montarla. La verdad, banda, es que fíjense que al principio cuando agarré la UFI se me hacía imposible modificarla, banda, porque la verdad es que las piezas, aunque son baratas las piezas que yo compro, siempre cuando son muchas, pues siempre cuesta, siempre cuesta un billete. Eran de 800, 1000 pesos a veces, y eso que no le he metido mucho, la verdad no le he metido mucha lana, pero aún así, banda, pues cuesta, la neta sí cuesta modificar una bicicleta. Pero bueno, la vas dejando ahora sí que como tú quieres, a tu gusto, la vas dejando a tu gusto y ahí te la llevas poco a poco. Ahorita, banda, de lo que hace falta de la UFI son las llantas, banda. Las llantas ya ven que ya están medio escateadonas. Son las llantas, es el tubo del asiento, es la potencia, yo creo que también se la vamos a cambiar. ¿Qué más? Yo creo que en un futuro, banda, los pedalitos todavía están buenos, pero quiero comprarle unos morados para dejarla ahí que se vaya viendo, pues, me gusta mucho el morado, banda. Entonces vamos a buscar esos pedales. También le vamos a cambiar, amigos, les había dicho la ¿cómo se llama? La horquilla. Ahí tengo una que por ahí me regalaron, nada más que hay que repararla. Ya pedí las cosas para repararla, amigo, que es el bloqueo y la tapita del bloqueo. Entonces ya nomás que me llegue, banda, también. Y también se la vamos a cambiar. Esta que trae, amigos, es la original. Esa es la original. Pero pues ya, banda, ya yo creo que ya anda dando las últimas. Sí está buena, banda, todavía amortigua bien, pero tengo que estarle echando grasa. Ya le había hecho yo un mantenimiento, pero pues bueno, banda, ya dicen que todo por servicio acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver si arreglamos la otra y por ahí la montamos. Ya la revisé, banda, la verdad es que sí, parece que nunca le habían dado mantenimiento. Aquí, banda, miren, esta llave se puso dura con la llavecita. Nada más tengan mucho cuidado en no morder la cámara, porque de repente queda la cámara aquí por fuera y la muerden y ya se ponchó. Entonces ahí tengan mucho cuidado, amigos. Ahí quedó, banda, miren, ahí quedó. Fíjense que estos, bandas, como son rines aerodinámicos, van a necesitar una cámara con válvula larga, con pivote largo, porque sí se le puede echar aire, pero queda la válvula muy cortita, amigos, miren, muy cortita. Entonces pues consíganse mejor una valvulita de pivote largo, para que no vayan a tener tanta bronca en echarle aire. Bueno, aquí viene lo bueno, banda. Vamos a poner la llanta. Vamos a poner la llanta para que vean cómo queda, ¿verdad? Yo la verdad es que, pues bueno, a la hora de medirla, ya la había medido, banda. Fíjense bien, no pega, no queda el cuadro. Déjenme para que me chequen, miren cómo queda. Déjenme voltear la cámara, banda, para que vean más o menos bien. Miren, fíjense bien. Aquí está, banda. Es yo creo que 1 milímetro, sí, 1 milímetro lo que queda despegado del cuadro. Sale, y esto es del otro lado igual, miren. Aquí ahorita vamos a cerrarlo, vamos a cerrar la paloma de la masa y vamos a ver si pega o no pega. Yo creo que no, porque tiene una cejita allá adentro
que no lo deja que pegue. Entonces, banda, yo no necesité cerrar el cuadro. Yo la verdad la masa le quedó bien perrona, penitas, y le quedó muy bien, banda. Entonces miren, la verdad es que pensé, yo tenía esa duda, ¿no? De que, híjole, voy a tener que cerrar el cuadro, voy a tener que hacerle ahí un invento. La verdad es que no, amigos, le quedó al puro chingadazo. Vamos a ponerle la palomita, amigos, ya para cerrar el cuadro. Y para que vean cómo está el pedo. Miren, aquí está su palomita. El ring, banda, también quedó centrado, no quedó cargado para un lado, no quedó raro, o sea, quedó bien, banda, apenas. Quedó bien chingón como me gusta que queden las cosas. Ahí también. Vamos a cerrarlo bien cerradito, amigos. Bien cerrado. Bien, banda. ¿Quedó o no quedó? ¡Ay, ay, ay! Al puro pex. La verdad es que, banda, vamos a ver cómo quedó acá. Miren, banda, también quedó chingón. Sin cerrar el cuadro, esto quedó al puro centavo, banda. No hubo necesidad de quitarle ni ponerle nada, ¿sale? Y todo esto, banda, fíjense, les voy a enseñar unas cosas que traía la masa extras. Traía estas cositas, miren. Disculpen el cochinero. Traía estas cositas, miren. Traía estos, miren, banda. Estos son como para meterle algún pasante, me imagino. Algún eje, pero pues yo no necesité ponerle eje, banda. También acá, para la masa delantera, miren. Entonces venía con esto y venía con el anillito que le habíamos puesto al Spro al principio, ¿va? Entonces ahí está, miren, la verdad es que quedó al puro pex. Quedó el ring, banda, bien centradito, miren. Bien centradito acá, chequenla. Miren, ahí está, miren. Lo mismo de un lado y lo mismo del otro lado, ¿verdad? Entonces ahí está, banda, la verdad. Al puro pedo. Ahí está. Ahorita lo que sigue, bandita, es que vamos a quitarle los frenos, porque también acuérdense que le vamos a poner unos frenos de disco y también le vamos a quitar esta cadena para ponerle la cadenita tornasol. Ya que andamos por acá, pues vamos a aprovechar para poner la cadena. Vamos a preparar la cadena, amigos. Listo, banda, ya quitamos la cadena. Ahora vamos a poner esta perrona, miren. Esta, banda, pues ya por ahí trae los seguros. Yo se los puse para que no se me fueran a perder, porque de por sí cuando la saqué, banda, del empaque, se me salió el seguro. Este seguro ya no lo encontraba y por eso se lo dejé aquí, amigos. La verdad es que preferí dejárselo ahí, amigos, para que no se me fuera a perder. Bueno, banda, ya se lo quité, miren, aquí está. Ya lo vamos a poner aquí abajito y vamos a empezarle a colocar la cadenita, amigos, para que vaya agarrando forma. Miren, por aquí, por acá, metemos por aquí. Banda, la cadena la pueden meter, amigos. No hay necesidad de quitar el desviador. Así lo pueden meter para que no le batalle. Ya quedó acá. Nos vamos a la parte de acá. Ahí está, miren. Quedó por dentro. Esta va por acá. Ahí está, miren. ¿Vale? Y ya que está aquí, amigos, pues ya nada más ponen el segurín. ¿Vale? Para que no se les vaya a perder. El segurito. Está, miren. Y del otro lado igual, ¿verdad? Aquí está, miren. Ahí está. Ya nomás, banda, aquí fíjense que pueden jalar y se va a apretar, ¿verdad? Va a entrar de un lado y va a entrar del otro lado. Es de apriete rápido. Entonces vamos a colocar la, banda, para que vean cómo va a quedar de chula. De chulísima. Miren.
Miren, aquí en la banda va a hacer falta también un poquito corta, fíjense. Pero bueno, sí jala bien. Va a hacer falta, banda, ajustar el desviador. Porque si se fijan, no baja hasta la última, se queda arribita de la penúltima. Pero ahí está, miren.